La batalla de Maratón fue el enfrentamiento que salvó la democracia occidental antes de que hubiera tenido oportunidad de florecer completamente. En una llanura costera a 40 kilómetros de Atenas, un pequeño ejército de ciudadanos griegos se enfrentó al poder del imperio persa más grande del mundo. Era septiembre del 490 a.C., y lo que estaba en juego no era simplemente la independencia de una ciudad-estado, sino el futuro mismo de la civilización occidental. Si los persas hubieran ganado, la democracia ateniense habría sido aplastada. La filosofía griega nunca habría florecido. El arte y la cultura que definirían Europa durante milenios habrían muerto antes de nacer. Este enfrentamiento representaba el choque entre dos mundos completamente opuestos. Por un lado, el imperio persa de Darío I, un estado autocrático que se extendía desde Egipto hasta la India, donde el poder absoluto del rey era incuestionable y los súbditos existían únicamente para servir a su señor. Por el otro, Atenas, una democracia experimental donde los ciudadanos votaban sobre las decisiones importantes y ningún hombre estaba por encima de la ley. Eran dos visiones incompatibles de cómo debían organizarse las sociedades humanas. Para entender Maratón hay que situarse en el contexto de una expansión persa que había parecido imparable durante décadas. Darío I había consolidado el imperio más grande que el mundo había conocido. Había conquistado Tracia, había sometido las ciudades griegas de Asia Menor, había extendido su dominio hasta los confines del mundo conocido. Solo quedaba un objetivo: someter a la Grecia continental y demostrar que ningún pueblo podía desafiar el poder del gran rey. El pretexto para la invasión había llegado cuando Atenas y Eretria habían apoyado una rebelión de las ciudades griegas de Asia Menor contra el dominio persa. La revuelta jónica había sido aplastada brutalmente, pero Darío no olvidaba las afrentas. Había jurado venganza contra las ciudades que se habían atrevido a interferir en sus asuntos. Se decía que tenía un sirviente cuyo único trabajo era recordarle 3 veces al día: «Señor, acuérdate de los atenienses». La flota persa que zarpó hacia Grecia en el verano del 490 a.C. era impresionante por cualquier estándar. 600 naves transportaban un ejército de al menos 25.000 soldados, aunque algunas fuentes antiguas hablan de números mucho mayores. Incluía las mejores tropas del imperio, los inmortales persas con sus túnicas bordadas y lanzas adornadas, arqueros medos cuyas flechas oscurecían el sol, caballería de las estepas montada en caballos veloces como el viento. El comandante de la expedición era Datis, un general medo de confianza del gran rey. Con él viajaba Artafernes, sobrino de Darío, como representante político de la autoridad real. Pero la presencia más significativa en la flota era Hipias, el antiguo tirano de Atenas que había sido expulsado 20 años antes cuando se estableció la democracia. Los persas planeaban restaurarlo en el poder, convirtiéndolo en su títere y acabando con el experimento democrático ateniense. La flota persa navegó primero hacia Eretria, en la isla de Eubea. La ciudad resistió durante 6 días antes de ser traicionada desde dentro. Los persas la saquearon completamente, quemaron sus templos y esclavizaron a toda su población. Era una advertencia deliberada para Atenas sobre lo que les esperaba si osaban resistir. El mensaje era claro. El poder persa era abrumador. La resistencia era inútil. Después de destruir Eretria, la flota cruzó el estrecho canal hasta el Ática y desembarcó en la llanura de Maratón. Era un lugar elegido cuidadosamente por Hipias, que conocía el terreno de su juventud. La playa permitía un desembarco fácil para la flota. La llanura era ideal para la caballería persa, que necesitaba espacio para maniobrar. Además, estaba lo suficientemente lejos de Atenas
como para dar tiempo a los persas de establecer una base segura antes de marchar sobre la ciudad. Cuando las noticias del desembarco persa llegaron a Atenas, la ciudad se sumió en el pánico. Los ciudadanos recordaban el destino de Eretria. Sabían que enfrentaban a un enemigo que había conquistado imperios enteros. Algunos argumentaban que era mejor negociar, aceptar alguna forma de sometimiento antes que arriesgar la destrucción total. Otros sugerían que debían fortificarse dentro de las murallas y esperar un asedio. Pero Milcíades, uno de los 10 generales elegidos anualmente por la democracia ateniense, argumentó apasionadamente por una estrategia diferente. Conocía a los persas porque había gobernado un pequeño territorio en el Quersoneso bajo dominio persa antes de huir a Atenas. Sabía que su ejército, aunque numeroso, tenía debilidades que podían ser explotadas. Sobre todo, entendía que permitir a los persas marchar sin oposición hasta Atenas sería desastroso para la moral. La asamblea votó movilizar el ejército ciudadano. Era una decisión extraordinaria que demostraba la naturaleza única de la democracia ateniense. Cada hoplita que marchó hacia Maratón era un ciudadano que había votado sobre si ir a la guerra. Luchaban no como súbditos obligados, sino como hombres libres defendiendo su derecho a gobernarse a sí mismos. Era una diferencia fundamental que se manifestaría en el campo de batalla. El ejército ateniense que marchó hacia Maratón contaba con unos 10.000 hoplitas, ciudadanos, soldados que habían comprado su propio equipamiento. Cada uno llevaba una armadura de bronce que pesaba más de 20 kilos. Coraza, grebas, casco, escudo redondo de casi 1 metro de diámetro. Sus armas principales eran una lanza de casi 3 metros y una espada corta para el combate cercano. Eran soldados amateur en el sentido de que no eran profesionales, pero habían entrenado desde jóvenes en las artes marciales. A estos se unieron 600 aliados de Platea, la única ciudad griega que respondió a la llamada de ayuda ateniense. Los espartanos habían prometido enviar tropas, pero estaban celebrando una festividad religiosa y no podían marchar hasta que terminara. Era típico de la fragmentación política griega. Cada ciudad-estado ponía sus propios intereses y tradiciones antes que la solidaridad panhelénica. Cuando los griegos llegaron a Maratón y vieron el campamento persa, la magnitud del desafío se volvió aterradoramente clara. El ejército enemigo era al menos 2 veces más numeroso. Sus tiendas se extendían por toda la llanura. Los caballos persas pastaban en manadas que parecían interminables. Era exactamente el tipo de superioridad numérica que había permitido a Persia conquistar medio mundo. Durante varios días, ambos ejércitos permanecieron en sus posiciones sin atacar. Los persas esperaban que los griegos cometieran el error de atacar a través de la llanura donde la caballería persa podía masacrarlos. Los griegos, posicionados en las colinas que bordeaban la llanura, esperaban refuerzos espartanos que nunca llegaron. Era un impasse que no podía durar indefinidamente. Milcíades comprendió que tenía que actuar antes de que los persas tomaran la iniciativa. Sus exploradores le informaron que parte de la caballería persa había sido enviada en barcos, posiblemente para atacar Atenas directamente mientras su ejército estaba en Maratón. Era el momento perfecto para atacar. Los persas estaban divididos, su arma más temible estaba ausente, y cualquier retraso adicional solo favorecería al enemigo. La mañana del ataque, Milcíades desplegó su ejército de una manera que parecía contradecir toda lógica militar convencional. La formación hoplita tradicional tenía 8 filas de profundidad, una muralla humana de lanzas y escudos que avanzaba en bloque compacto. Pero Milcíades sabía que con solo 10.000 hombres, una formación de 8 en fondo no sería lo suficientemente ancha para cubrir el frente y evitar ser envuelta por los persas más numerosos. Su solución fue revolucionaria. Adelgazó el centro de su formación a solo 4 filas de profundidad,
pero mantuvo 8 filas en ambos flancos. Era una formación en forma de creciente invertido que deliberadamente debilitaba el centro mientras fortalecía las alas. Parecía una invitación al desastre, pero era en realidad una trampa cuidadosamente diseñada. El ataque griego comenzó con algo que los persas nunca habían visto: una carga a la carrera a través de toda la llanura. Tradicionalmente, los hoplitas avanzaban al paso, manteniendo su formación compacta. Pero Milcíades ordenó que corrieran los últimos 200 metros hasta las líneas persas. Era una táctica arriesgada que podía romper la cohesión de la formación, pero que tenía 2 ventajas cruciales. Reducía el tiempo que los hoplitas pasaban bajo el fuego de los arqueros persas y llegaban al combate cuerpo a cuerpo con momentum devastador. Los persas, viendo a los griegos correr hacia ellos como locos, se prepararon para recibirlos con sus arcos. Las nubes de flechas oscurecieron brevemente el cielo, pero los escudos hoplitas deflectieron la mayoría. Algunos griegos cayeron atravesados, pero la masa principal llegó a las líneas persas intacta y furiosa. El choque inicial fue tremendo. Los hoplitas, con su armadura pesada y sus lanzas largas, tenían ventaja en el combate cercano contra los persas ligeramente armados. Sus escudos grandes protegían no solo al portador, sino también al hombre a su izquierda, creando una pared defensiva que era difícil de penetrar. Las lanzas de 3 metros superaban en alcance las armas persas. Pero en el centro, donde Milcíades había adelgazado deliberadamente su formación, los persas comenzaron a ganar terreno. Su superioridad numérica permitió que rodearan y presionaran a los griegos del centro, que empezaron a retroceder paso a paso. Los inmortales persas, las tropas de élite del imperio, empujaron agresivamente, sintiendo que la victoria estaba cerca. Era exactamente lo que Milcíades había planeado. Mientras el centro griego cedía terreno en una retirada controlada, los flancos fuertes machacaban a las alas persas. Los hoplitas de ambos extremos, con sus 8 filas de profundidad, eran imparables. Rompieron las formaciones persas que enfrentaban, las destrozaron, las pusieron en fuga. Entonces ejecutaron la maniobra más difícil en cualquier batalla antigua. En medio del combate, los flancos victoriosos giraron hacia adentro y atacaron por los costados a las tropas persas que estaban persiguiendo el centro griego. Era una maniobra de doble envolvimiento que requería disciplina y coordinación extraordinarias. Los persas del centro se encontraron repentinamente atacados por 3 lados. El pánico se extendió por las filas persas cuando comprendieron que habían caído en una trampa. Lo que había parecido una victoria se convirtió en pesadilla. Los soldados que momentos antes avanzaban confiadamente ahora buscaban desesperadamente escapar del cerco que se cerraba sobre ellos. La formación persa se desintegró en una multitud de hombres aterrorizados que corrían hacia los barcos. La persecución fue brutal. Los hoplitas griegos, alimentados por años de resentimiento contra la arrogancia persa, no dieron cuartel. Alcanzaron a los persas en la playa misma, luchando entre los barcos. Calímaco, el polemarco ateniense que había votado desempatar a favor del plan de Milcíades, murió heroicamente tratando de capturar un barco persa. Su mano quedó clavada al barco con un hacha persa, convirtiéndose en símbolo del sacrificio ateniense. Cuando finalmente terminó la matanza, el campo de Maratón estaba cubierto de cadáveres persas. Los historiadores antiguos hablan de 6.400 muertos persas contra solo 192 atenienses. Aunque estas cifras probablemente reflejan propaganda griega, no hay duda de que fue una victoria aplastante contra un enemigo enormemente superior en número. Los persas supervivientes se reagruparon en sus barcos y navegaron hacia Atenas, esperando encontrar la ciudad indefensa. Pero Milcíades había anticipado esta maniobra. Inmediatamente después de la victoria, envió a su ejército exhausto en una marcha forzada de regreso a Atenas.
Cuando la flota persa llegó y vio las mismas tropas que acababan de derrotarlos formadas en las murallas, Datis decidió que era suficiente. Dio la orden de retirarse a Asia. La leyenda cuenta que un mensajero llamado Fidípides corrió desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria. Gritó: «¡Hemos vencido!» y cayó muerto de agotamiento. Aunque esta historia probablemente es apócrifa, se convirtió en la inspiración para la carrera de maratón moderna. La verdadera hazaña de resistencia fue la del ejército entero, que luchó una batalla extenuante y luego marchó 40 kilómetros para defender su ciudad. La victoria de Maratón tuvo consecuencias que resonaron durante siglos. Para Atenas fue validación de su sistema democrático. Habían demostrado que ciudadanos libres, luchando por su propia libertad, podían derrotar a los súbditos de un déspota, sin importar cuán numerosos fueran. La confianza ganada en Maratón permitió a Atenas convertirse en la potencia líder de Grecia durante el siguiente siglo. Para Persia fue la primera gran derrota en campo abierto en generaciones. El aura de invencibilidad del imperio se había roto. Aunque Darío planeó una invasión de venganza, murió antes de poder ejecutarla. Su hijo Jerjes intentaría 10 años después con un ejército aún mayor, pero la confianza griega nacida en Maratón ayudaría a derrotarlo también. Pero la importancia de Maratón trasciende la historia militar. Si los persas hubieran ganado, si hubieran restaurado la tiranía en Atenas y sometido Grecia, la historia occidental habría sido completamente diferente. No habría habido edad de oro ateniense, no habría filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles, no habría teatro de Esquilo y Sófocles, no habría arquitectura del Partenón. La batalla demostró que el tamaño del ejército no garantiza la victoria si el enemigo tiene mejor entrenamiento, tácticas superiores y sobre todo una causa por la cual vale la pena morir. Los hoplitas atenienses luchaban por sus hogares, sus familias, su derecho a gobernarse a sí mismos. Los persas luchaban porque su rey se lo ordenaba. Maratón también estableció el patrón para todas las guerras futuras entre Oriente y Occidente. El choque entre autocracia y democracia, entre súbditos y ciudadanos, entre obediencia y libertad, seguiría repitiéndose a través de los siglos. Maratón fue la primera gran victoria de los valores occidentales, pero ciertamente no sería la última vez que tendrían que ser defendidos. En la llanura donde se libró la batalla, los atenienses erigieron un túmulo funerario para sus 192 caídos. Era un honor extraordinario, porque tradicionalmente los muertos en batalla eran cremados individualmente. Pero los hombres que murieron en Maratón fueron considerados tan especiales que merecían un monumento colectivo. El túmulo todavía existe hoy, un recordatorio silencioso del día en que un puñado de griegos salvó la civilización occidental.